Bueno, buenas noches a todos. Estamos aquí para transmitirles un conjunto de decisiones que han sido tomadas en las últimas horas en la dirección de aumentar la presencialidad en nuestras instituciones educativas en el marco general en que venimos haciéndolo. Progresividad, prioridades que apuntan a proteger especialmente a los que más necesitan estar en los centros educativos y mucha responsabilidad respecto de asegurar este aumento de la presencialidad en un marco de seguridad sanitaria, de protección de la salud de todos. Como siempre pasa y como ustedes están acostumbrados, vamos a dar una serie de fechas que van a estar pautando un retorno progresivo de los alumnos a los centros educativos, y también vamos a anunciar las fechas de inicio y de finalización de las vacaciones de julio. Este es un conjunto de decisiones sobre los que hemos venido conversando en los últimos días, conversaciones en las que intervinieron las autoridades sanitarias, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, Presidencia de la República y, por supuesto, la ANEP, que es la gran protagonista en todo esto, y las decisiones que vamos a transmitir ahora se tomaron hoy y fueron tomadas por el CODICEN de la ANEP, por el Consejo Directivo Central de la ANEP, que es la autoridad autónoma competente para tomar estas decisiones. De modo que le paso la palabra al señor presidente del CODICEN para que los informe a todos ustedes sobre estos nuevos pasos que, con alegría, porque creemos mucho en el valor de la presencialidad, vamos a estar dando en las próximas semanas. Bueno, gracias, ministro. Vamos a anunciar las decisiones que, como bien decía usted, ha adoptado el Consejo Directivo Central en diálogo y con la integración actual con las direcciones generales y en particular la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. En el estado de la situación son las mejores medidas que nosotros consideramos importantísimas anunciar a la población en el marco de la defensa irrestricta de la presencialidad que hemos tenido desde siempre. Estas fechas comprenden a los centros educativos públicos y privados. A partir del próximo lunes 7 de junio estarían retornando los alumnos de primero, segundo y tercer año de educación primaria de las escuelas urbanas, de todas las áreas de los departamentos de Montevideo, Canelones y de Salto. Esto es el primer ciclo de la educación primaria, que ustedes saben que era lo que nos quedaba por volver a la presencialidad, cuando se resolvió inicial y educación primaria, salvo las escuelas Aprender o de tiempo completo que ya estaban funcionando. Lunes 7 de junio. Lunes 14 de junio estaría volviendo el segundo ciclo de educación primaria, cuarto, quinto y sexto año, en las escuelas urbanas correspondiente a todas las áreas, en todo el interior del país, con excepción de Montevideo y Canelones. Y el próximo 21 de junio estaría volviendo el segundo ciclo de educación primaria, cuarto, quinto y sexto, de las escuelas urbanas correspondiente a todas las áreas, esto es decir, incluye las escuelas especiales, en Montevideo y Canelones, y con ello completaríamos todo el ciclo que comprende a la educación inicial y a la educación primaria, que nos parece muy importante y significativo por las razones que muchas veces aquí, con el ministro y con el ministro de Salud en particular, se han expuesto. Queremos también anunciar dos cosas más que nos parecen importantes, que el ministro ya dijo. Una es las vacaciones de invierno, los periodos de exámenes, es decir, de no funcionamiento de los centros de educación media, pero que tienen mesas examinadoras. Tanto para públicos como para privados, las vacaciones serían desde el 28 de junio
al 10 de julio próximo. Reitero, 28 de junio al 10 de julio próximo. Y el otro anuncio que también queremos hacer, que fue resuelto en el día de la fecha, es lo que tiene que ver con la promesa y la jura de la bandera, que pasa del 19 de junio al 23 de septiembre, tal como aconteció el año pasado. Esto es el retorno progresivo a la presencialidad, que nos parece muy importante, que nos parece significativo. Y como lo hemos dicho siempre y lo conversábamos, acá tenemos que apostar a esa alianza estratégica que hemos tenido en todas las vueltas a la presencialidad de la educación de este país, que apuesta fuertemente al compromiso de sus docentes que los han demostrado en todas las situaciones, de los funcionarios, de las familias y de la comunidad toda, en particular en lo que tiene que ver con las medidas de cuidado personal. El uso del tapaboca, el distanciamiento, la no aglomeración cuando llevan a sus hijos a los centros educativos, el distanciamiento, el esperar el turno correspondiente para ingresar de acuerdo al establecimiento, al orden que cada centro educativo establezca adelante. Lo importante en todo esto es que son fechas a partir de las cuales vamos a trabajar. Y también es importante decir otra cosa. El CODICEN ha ratificado la potestad de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, en trabajo coordinado con las inspecciones de cada departamento y con las direcciones de salud del Ministerio de Salud Pública en cada departamento, de establecer suspensiones eventualmente de centros educativos que no tengan condiciones para funcionar o de zonas en donde existan algunas circunstancias particulares, atendiendo lo sanitario, en donde proceda suspender o eventualmente no comenzar ante alguna circunstancia particular. Pero reitero que esta situación de vuelta a la presencialidad en educación primaria, completar todo el ciclo, nos parece que es algo fundamental y para que sea exitosa como ha sido nuestros retornos a la presencialidad hasta ahora, depende del esfuerzo de cada uno, de cada uno de los involucrados, pero en realidad también de todos nosotros. Muchas gracias. Buenas noches, Rafael Guardia, Canal 5. Quería saber en qué medida vuelven, cómo es el régimen en el que vuelven los alumnos. Van a 2 días a la semana, 3 días a la semana. Eso implica, si bien el presidente ayer dijo que no hay aforos y virtualmente pueden ir todos, pero no van todos los días. El retorno, ¿cómo va a ser? Y si cambia algo en el protocolo, por ejemplo. Sí, muy pertinente la pregunta. Para nosotros es fundamental también el cumplimiento estricto de los protocolos, que ha sido la clave de cómo hemos podido llevar adelante estos retornos a la presencialidad en situación de pandemia. La presencialidad va a estar dada por la organización que se dé cada centro educativo, respetando el protocolo, el distanciamiento de 1 metro o de 1,5 metros según corresponda. En educación primaria es 1 metro. Volver en función de las posibilidades locativas de cada uno o de la asistencia a espacios que no son educativos y que se han conseguido a lo largo y ancho de todo el país. Nosotros apostamos a una presencialidad plena, pero una presencialidad segura. Y eso sin duda va a ser a partir del cumplimiento de los protocolos, atendiendo la realidad de cada centro educativo en un marco de apoyo técnico a través de nuestras inspecciones, las inspecciones de inicial y primaria, y también de nuestros equipos profesionales, de arquitectos, ingenieros, que acompañan todas estas cuestiones vinculadas a la ubicación de nuestros estudiantes. Las condiciones de funcionamiento, un dato importante es que no se va a volver al pleno régimen del sistema de alimentación tradicional, sino que se van a mantener durante unos cuantos días las transferencias que se están utilizando hoy como parte de esas medidas que van a asegurar la protección de la salud en los centros educativos. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. La consulta tiene que ver con secundaria, si hay una proyección de cuándo se pueden dar los retornos a la presencialidad y en particular, en el caso del primer año, que se identificó como un área sensible por el riesgo de deserción en el pasaje de primaria a secundaria, si hay alguna definición en ese punto. Como está claro en las fechas y en los pasos que describía el señor presidente del CODICEN,
el objetivo en esta etapa previa a las vacaciones de julio es llegar al pleno funcionamiento de educación inicial y primaria. Secundaria, el retorno secundaria ha quedado para después de las vacaciones de julio como consecuencia de las condiciones sanitarias en las que tenemos que funcionar. Pero hay una contracara importante de este asunto, que es la que anunció ayer el señor presidente de la República respecto de iniciar la vacunación en la población de 12 a 17 años, que es justamente la población que va a la edad media, a la educación media, es decir, al liceo o a los establecimientos de UTU. Esa población es clave en el manejo de la pandemia y es clave en términos educativos. Primero porque es una población que se mueve mucho, es una población de alta movilidad y eso tiene consecuencias sobre el funcionamiento de la pandemia. Bueno, y luego porque, insisto, es la población que está en los centros de educación media y a la que pertenece ese grupo específico del primer año de la educación media. Nuestro objetivo es que, cumplidas estas semanas e iniciado el proceso de vacunación con Pfizer de esta población, inmediatamente después de las vacaciones de julio podamos estar iniciando de una manera reiniciando de una manera muy significativa el funcionamiento de los liceos y de los establecimientos de UTU. Buenas noches para todos, por aquí Matías Garro de Radio Universal. Para usted, Robert Silva, puntualizar un poco en la situación de Paysandú, que me consta que el intendente Nicolás Olivera se comunicó con usted en su momento para, de alguna manera, suspender la presencialidad en la educación por la situación sanitaria del departamento. ¿Qué se evalúa? Muchas gracias. Nosotros hemos tenido diálogo con varios jefes departamentales en un marco de preocupación de ellos por la situación sanitaria de sus departamentos. En el caso del intendente de Paysandú, dialogamos y bueno, tuvimos una petición y nosotros consideramos que un mecanismo para atender la preocupación del intendente y de la comunidad toda, representada por su petición, era ratificar eso que decía, la posibilidad de que la dirección de primaria, actuando con la dirección de salud de Paysandú, pudieran determinar aquellos centros que consideraban pertinentes, ubicados por su ubicación o por sus posibilidades de funcionamiento, de que suspendieran la presencialidad. Y así se resolvió en 3 centros educativos de 134, si no me equivoco, que tiene Paysandú, que hoy por hoy están con virtualidad, con presencialidad suspendida, y eso nos parece que es un camino muy importante y por eso hoy lo dijimos nuevamente. Es decir, atender puntualmente las situaciones que se vayan generando y a partir de ahí actuar con ese criterio de defensa a la presencialidad, pero una presencialidad segura que respeta y atiende lo sanitario y lo vinculado a la pandemia. Bien, buenas noches a todos. Leonardo Silvera de Telemundo Canal 12. Quería consultarles, porque la intención era ir reabriendo y para no volver atrás, si esa seguridad se mantiene, ese perfil se mantiene, y también si ya hay alguna, digamos, planificación que permita saber si este va a ser un año lectivo más largo en función de lo que fue la demora en el reinicio. Gracias. Nosotros estamos, nosotros estamos en un momento de incertidumbres. Nosotros tratamos de tomar las decisiones en función de la evidencia que tenemos en el momento que nos toca estar y vivir a todos los uruguayos. Por lo tanto, decimos, nosotros tenemos una defensa muy importante de la presencialidad, pero también hemos actuado en actuación conjunta con el Plan Ceibal, cuyo directorio integramos con el ministro, para asegurar la mayor posibilidad de participación de nuestros niños y de nuestros estudiantes en las distintas plataformas y utilizando los distintos instrumentos como la videoconferencia gratuita, y ayer tuvimos una muy buena noticia que Antel habilitó la utilización gratuita de la plataforma CREA. En ese marco nosotros decimos, bueno, seguimos fuertes trabajando para que no sea un año perdido y seguimos además, que nos parece muy importante, trabajando en clave de articulación y de coordinación en todos los subsistemas educativos con el Plan Ceibal,
con las familias, y el año pasado ustedes se acuerdan que hicimos una culminación de cursos diferentes en una resolución de octubre, que vamos a volver a tener que adoptarla, en donde tuvimos diferencias en cuanto a la culminación, según las posibilidades de nuestros estudiantes que tuvieron en cada ciclo educativo. Así que creo que ese va a ser el camino. Más que hablar de aumento de días, atender los desarrollos de nuestros estudiantes, los aprendizajes, las evoluciones que han tenido, y a partir de ahí establecer un calendario flexible que vaya seguramente, como fue el año pasado, hasta la mayor cantidad de días posibles en el mes de diciembre y comenzar antes como lo hicimos este año. Buenas noches, Juan Pablo da Costa de Canal 4 Telenoche. Quería consultarles cuáles son los elementos científicos, técnicos que se han tenido en cuenta para llevar adelante estas reaperturas, teniendo en cuenta que las cifras en lo que hace a la emergencia sanitaria son muy similares al momento en que se decidió el cierre justamente de distintos sectores de la educación. Gracias. Acá hay 3 tipos de cifras que importan y sobre las que hemos estado trabajando. Una son las cifras que nos hablan de cómo evoluciona la pandemia. Ahí las noticias nos gustarían que fueran mejores, todos sabemos cuáles son, todavía no hemos llegado al momento en que esas cifras empiecen a caer significativamente, aunque todos tenemos la esperanza de que no va a pasar mucho tiempo antes de que ocurra. Las segundas cifras son las cifras relativas a la vacunación. El avance formidable que estamos teniendo en materia de vacunación, que es justamente lo que nos hace esperar un cambio de escenario en plazos razonablemente breves. Y el tercer paquete de cifras que miramos son los datos que tenemos sobre contagios dentro de establecimientos educativos desde que hemos vuelto a ciertas formas de presencialidad, y la verdad es que esas cifras son tranquilizadoras, en el sentido de que no se han producido cantidades importantes de contagios en los centros de estudio que están funcionando, lo que quiere decir que las medidas de seguridad que se diseñaron están funcionando, y sobre todo quiere decir que hay un compromiso enorme de las comunidades educativas, de los docentes, de los funcionarios no docentes, de los alumnos, de sus familias. Entonces, si este último factor no estuviera andando bien, seguramente no estábamos dando las noticias que estamos dando hoy. Pero como esas cifras son tranquilizadoras, podemos estar dando estos pasos que hoy anunciamos. Buenas noches, Tomer Urbich, del diario El País. Ministro, usted recién mencionaba algunas cifras que se tienen en cuenta. ¿Se han tenido en cuenta las consecuencias que el cierre de prácticamente van a superar los 3 meses para aquellos que se van a reintegrar en este calendario que ustedes anunciaban ahora? ¿Qué consecuencias concretas ha traído, y sobre todo a la luz de que los científicos recomendaban, en el caso de primaria, cierres por periodos cortos? Y lo otro es que los científicos que asesoran al gobierno han sugerido la idea de cerrar otras actividades para que las escuelas puedan funcionar, si en ese sentido se va a acompañar con algún otro tipo de medidas para que las escuelas no tengan que dar marcha atrás. Gracias. La suspensión de la presencialidad obviamente tiene consecuencias no deseables, y eso explica por qué este gobierno, y en particular las autoridades educativas, y en particular las 2 personas que estamos en esta mesa, somos fuertes partidarios de la presencialidad. Hay pérdida de aprendizajes y tenemos ya estudios que nos permiten evaluar ese impacto. Hay aumento de las inequidades que ya existían en el sistema educativo, porque quienes más sufren la pérdida de aprendizaje son los más débiles, son los más vulnerables. Hay consecuencias emocionales, consecuencias que tienen que ver con el desarrollo de las habilidades sociales en alumnos que están justamente en una edad en la que eso es extremadamente importante, y empieza a haber voces autorizadas que nos permiten tener una idea de los impactos negativos que genera todo eso. Por supuesto que eso es así, nadie lo niega en este país, y esa es la razón por la que preferimos siempre más presencialidad a menos presencialidad, en la medida en que eso sea compatible con la seguridad sanitaria.
La principal conclusión que hay que sacar en esto, y es algo que en nuestras conversaciones informales está muy presente, es no vayamos a creer que el día que se termine la pandemia y que podamos volver a una presencialidad plena, ese día se termina el tema COVID para la educación uruguaya. Si tuviéramos la suerte, por milagro, de que la semana que viene el COVID desapareciera del país y todos los alumnos podrían volver a clase, igual quedaría mucho trabajo por hacer, porque tenemos que compensar pérdidas que se acumularon en estos meses y porque tenemos que compensar inequidades que se agravaron en estos meses y porque va a haber que dar otras formas de apoyo seguramente a al menos parte de los alumnos. Entonces, si bien confiamos en que en un plazo no demasiado largo el calendario educativo vuelva a la normalidad, tenemos muy claro que hay mucho trabajo por delante y un trabajo que seguramente no se termine en el año 2021. Los impactos los vamos a estar sintiendo más allá de este año y por lo tanto las actividades compensatorias, el trabajo especial, focalizado, dedicado o concentrado en algunos sectores de alumnos que han sufrido especialmente las consecuencias de este año tan crítico que nos ha tocado vivir, o de este año y medio tan crítico que nos ha tocado vivir, van a seguir estando ahí y es una preocupación permanente de las autoridades educativas y es un tema de conversación permanente entre nosotros, cómo equiparnos y qué líneas de acción desarrollar para tratar de que esos efectos que van a demorar un poco más en diluirse, efectivamente se diluyan de la mejor manera y en el menor tiempo posible. ¿Cómo era la segunda? Perdón, que faltó la segunda pregunta que no me respondió, si se va a cobijar de alguna manera la presencialidad en la educación, por ahí restringiendo la movilidad del resto de los mortales. Eso es una conversación que involucra a más gente que las autoridades educativas. Lo que sin duda podemos decir es que nosotros vemos esto como un todo, en donde las cosas que pasan en ciertas áreas obviamente tienen consecuencias sobre las cosas que pasan en otras áreas. La cosa más importante que está pasando es la vacunación. Y entonces tenemos que terminar de ver los efectos de este esfuerzo formidable que el país está haciendo, de este esfuerzo formidable que el personal de salud está haciendo, y confiamos que eso es lo que nos permita seguir adelante en todos los terrenos. Con el ministro, que lo hemos hablado mucho y nos parece algo fundamental, es el esfuerzo de la vacunación asociado a la educación, que ratifica la importancia que este gobierno le da a la educación como históricamente ha sido en este país. Se vacunó y se priorizó. 17 países de 149 lo hicieron en el mundo, se priorizó a los docentes y a los funcionarios de la educación. Y ahora se está priorizando o atendiendo la posibilidad de vacunar antes a los jóvenes de 12 a 17 años, lo que nos permitirá, sin duda, volver de otra manera a la presencialidad y con una perspectiva de más largo aliento, lo cual nosotros lo hemos conversado y lo conversamos en el ámbito de la ANEP, lo vemos con muy buenos ojos y seguimos fuertemente comprometidos apostando al retorno a la presencialidad, combinándolo con la virtualidad. Muchas gracias.